Vamos a ir, hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 14. Estamos en nuestra serie expositiva de las parábolas de Jesús. Y esta vez vamos a ver la parábola que se llama la parábola de la oveja perdida. En las parábolas anteriores vimos acerca de lo que son las parábolas del reino, lo que se han denominado como las parábolas del reino, que se encuentran en el capítulo 13 del libro de Mateo, y estamos viendo parábolas únicamente del libro de Mateo para llevar una secuencia. Esta parábola de la oveja perdida se encuentra también en el libro de Lucas, pero vamos a verla nosotros en el libro de Mateo. De hecho, en el libro de Lucas, la parábola de la oveja viene con un antecedente diferente al que vemos en la parábola mencionada aquí en Mateo, pero la aplicación es la misma, todo es igual, únicamente el antecedente, pero nos hemos enfocado nosotros en ver las parábolas de Mateo para llevar una secuencia lógica en este evangelio. Así que vamos entonces a ver el día de hoy, a meditar en la palabra, en la parábola de la oveja perdida. Imaginen que cada uno de ustedes tiene 3 hijos, uno de 20 años, uno de 18 años y uno de 3 años. Estos hijos grandes, ya de 20, de 18 años, son atléticos, muy deportistas y además son expertos en natación. Entonces usted decide ir al campo, los lleva a sus 3 hijos y van a cruzar un río. Y antes de cruzar ese río, los 2 hijos mayores le preguntan y les dicen: papá, si estuviéramos en peligro de ahogarnos, recuerden que son expertos en natación, si estuviéramos en peligro de ahogarnos, ¿a quién de los 3 tú rescatarías? Esta pregunta la hacían de una manera presuntuosa, deseando saber y deseando que el padre le dijera a cualquiera de ellos 2, a ti te elegiría por alguna circunstancia, o porque eres el primogénito, o a ti te elegiría porque eres más carismático. Sin embargo, ante esta situación, seguramente usted como padre tendría 3 reacciones. La primera reacción sería de decepción por aquella pregunta de sus hijos mayores, porque era una pregunta que denotaba cierto grado de vanidad al creerse que cada uno de ellos merecía ser rescatado por su papá. Era una pregunta llena de vanidad. Entonces seguramente cualquiera de nosotros nos sentiríamos decepcionados de aquella pregunta. Esa sería la primera reacción. La segunda reacción sería que nosotros lógicamente le responderíamos que aquel que nosotros procuraríamos salvar sería el pequeñito de 3 años, al más indefenso, porque era el más vulnerable de pasar algún peligro, alguna tragedia. Y la tercera reacción sería que les daríamos una lección de humildad a nuestros hijos. Lo más lógico en ello es que nosotros tomáramos a nuestros 2 hijos y les diéramos una lección de humildad. Aunque esta es una historia hipotética que cada uno inventamos en nuestra mente y quizá no vaya a ocurrirle a ninguno de nosotros, sin embargo, algo similar pasó en el pasaje que vamos a continuación a meditar y pasó entre Jesús y sus discípulos. Una situación similar a esta sucedió con él, y la diferencia es que en el pasaje que vamos a considerar fue tal la lección que Jesús les dio, fue tal la lección que Él les da acerca de ese tema que ellos habían maquinado, que la introducción para llegar a la parábola es más extensa que la propia parábola, como vamos a ver a continuación. La introducción por medio de la cual el Señor decide darles esa parábola es más extensa que la propia parábola. La propia parábola es una parábola cortita, pero que enfoca, que abarca toda la enseñanza que el Señor quiso darles aquí. Y de hecho la parábola que les va a entregar
se las va a entregar únicamente como la culminación de esa excepcional lección que Él les dio. Es la culminación de ello. Es una parábola muy pequeña, como una culminación nada más. Se puede decir como la cereza del pastel de aquella lección que el Señor les entregó. Vamos a orar y vamos a comenzar con nuestra lectura. Bendito Padre, queremos, Señor, poner ante ti esta enseñanza de tu palabra. Que sea únicamente la Escritura la que nos hable, porque es la que tiene el efecto en nuestros corazones y es la que por medio de tu Espíritu Santo nos redarguye de todo aquello en lo cual nosotros estemos extraviados. Ponemos en tus manos, Señor, también nuestros oídos espirituales para que tu palabra penetre hasta lo más hondo de nuestro corazón y que no únicamente seamos oidores, sino hacedores de esto que vamos a aprender. Motívanos, Señor, a cambiar, motívanos a ser mejores. Que la gracia tuya, Señor, nos llene en esta mañana y que tu palabra, Señor, pueda hacer carne en nuestra vida. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 14 dice así. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La pregunta que los discípulos hacen y que aparece en este versículo primero es tan ofensivamente vanidosa que cuando los propios discípulos deseaban conocer la respuesta, no se atrevieron a preguntarle directamente al Señor. Aquí en el versículo 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, no dice preguntándole, dice diciendo. Y aunque se puede comprender o se pudiera entender que le están preguntando al Señor, en el Evangelio de Marcos nos da más luz acerca de que no le estaban preguntando al Señor. Ellos le estaban diciendo porque, como les digo, era una pregunta muy escandalosamente vanidosa, muy ofensiva, el hacerle una pregunta al Señor. Ellos lo sabían. Vayan a Marcos capítulo 9, adelantito de Mateo está Marcos capítulo 9, versículo 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dice el Evangelio de Marcos que ellos callaron. Cuando el Señor les pregunta de qué venían hablando en el camino, dice que ellos callaron. Pero el Señor, que conoce los corazones y las intenciones de todo hombre, sabía, nos regresamos al Evangelio de Mateo, entonces el Señor sabía lo que ellos estaban hablando y entonces decide contestarles. Dice, era evidente que ellos mismos reconocían que este comentario estaba cargado de arrogancia, de presunción, de jactancia, y no se atrevieron, aquí en esta narración de Mateo nos dice, no se atrevieron a preguntarle directamente. Así que el Señor conoce los corazones y Él decide responderles. Y dice el versículo 2, del versículo 2 al 4, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hasta este momento los discípulos no entendían el sentido espiritual del reino de Dios. Y seguramente ellos estaban pensando que se trataba de un reino terrenal, un reino político, un reino militar, y por eso ellos deseaban saber quién sería el mayor en ese reino. Ellos tenían en mente eso, no tenían en mente un reino de sacrificio. No podían ellos comprender todavía que el reino iba a ser, la entrada al reino iba a ser dolorosa. Ellos creían, tal y como la mayoría de los judíos, creían que el Mesías que vendría sería un rey poderoso militar, económicamente, políticamente, y entonces ellos desean saber quién sería el segundo de ese rey. Para ellos todos tenían un mérito de poder recibir ese alto honor. Pedro había sido, a unos capítulos anteriores, Pedro apenas había sido nombrado como aquel a quien el Señor le entregaría las llaves del reino. Así que Pedro probablemente pensaba, yo voy a ser el más grande en el reino de los cielos después del rey, porque a mí me han entregado las llaves del reino. Yo soy el que más sobresalgo en este grupo de los 12. Judas era el administrador del tesoro. Así que también él pensaba, no, yo voy a ser aquí porque yo soy el que administro todas las cosas del rey. Todos los tesoros del rey los administro, yo voy a ser el primero. Juan decía ser el discípulo amado, así de que decía, si yo soy el discípulo amado, seguramente el Señor me va a nombrar a mí como el primero después de él. Andrés había sido el primero en ser llamado como discípulo, entonces decía, yo como ser el primer llamado, también debo de ser el primero en ser nombrado como el que sigue del rey. Y algunos de los otros de los apóstoles que eran familiares cercanos al Señor, seguramente también ellos tenían esa intención de ser llamados los primeros. Así que en el estado de posición en que se encontraba, Jesús les va a hacer valer el valor de la humildad y el reconocimiento a todo aquel que es humilde. En medio de esta pregunta tan vanidosa que ellos le hacen, el Señor va a hacerles ver el valor de la humildad y el reconocimiento a aquellos que son humildes. Entonces el Señor toma un niño, dice el versículo que toma un niño, toma la figura de un niño, no para dar a entender que los niños en sí, los niños físicamente, que todos son los únicos que heredarán el reino de los cielos. Él toma al niño únicamente como una figura para hacerle referencia que el reino de los cielos pertenece a todos aquellos que son como niños, que se hacen como niños, humildes como niños. Vayan a Mateo 23, ahí mismo Mateo 23, 11. Mateo 23, 11. Mateo 23, 11 y 12 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo,
porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor les está diciendo que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son como niños en cuanto a su humildad. Así como un niño reconoce su debilidad y la necesidad de la protección de su padre, de la misma manera, aquellos que deseamos alcanzar el reino de los cielos, debemos de humillarnos ante Dios y reconocer nuestra condición caída, valorar la necesidad que tenemos de restaurarnos y entregarnos confiadamente a la protección de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que el Señor les está diciendo. No es que sean los niños físicamente, sino aquellos que quieran pertenecer al reino de los cielos deberán ser como niños, humildes, tener la necesidad de la dependencia de su Padre, reconocer esa necesidad y poder entrar al reino de los cielos. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a aquellos que como niños no tienen malicia, no engañan, no son hipócritas, no tienen envidia, se conforman con estar recibiendo el alimento de la leche materna, el alimento de la leche sana. Es de la misma manera en que nosotros debemos de tener únicamente esa necesidad. Nosotros no deberíamos de tener ninguna otra necesidad que el estar recibiendo de parte de Dios su palabra y de esa manera estar ante Él. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es lo que el Señor demanda para entrar al reino de los cielos, que nos hagamos como niños, que nos deshagamos de todas aquellas malignidades, hipocresías, falsedades, y que nosotros deseemos ávidamente esa leche espiritual que viene de la palabra de Dios. Ahora, para hacerse como niño, únicamente puede hacerse naciendo de nuevo, como dice la palabra. Nadie puede reconocer la dependencia de Dios si no nace de nuevo. Dice Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que no hay manera en que nosotros podamos entrar al reino de Dios si nosotros no nacemos de nuevo, y de esa manera nosotros somos transformados como niños. Nosotros por nuestra propia iniciativa no podemos desear ser humildes porque no lo vamos a lograr. Por nuestra propia iniciativa no podemos despojarnos de toda malicia porque tampoco la vamos a lograr. Se necesita nacer de nuevo y la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer eso. Vamos a Mateo, nuevamente regresémonos al capítulo 18 de Mateo. Dice el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Después de darles el Señor el requisito para entrar al reino de los cielos y del grado de humildad que se necesita para ser el mayor en ese reino, el Señor les hace ver además su identificación, la identificación del Señor con aquellos cristianos pequeños, aquellos cristianos más humildes, más desprotegidos, más indefensos. Utilizo la palabra cristiano para que vayámonos familiarizando acerca de lo que el Señor se refiere. A esos pequeños. ¿Qué pequeños? No los niños en sí físicamente, sino aquellos cristianos en nuestra actualidad, pequeños, que son con los cuales el Señor se identifica, aquellos desprotegidos, indefensos, de tal manera que con esta identificación que hace el Señor, manifiesta su completa comunión con ellos, a tal grado que cualquier cosa que se les haga a estos pequeños es como si se lo estuviera haciendo a Él.
Está a tal grado la identificación que el Señor hace, dice en el versículo 5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. De la misma manera, cualquier cosa que nosotros hagamos con un miembro pequeño del reino de los cielos, se lo estamos haciendo al Señor. Vayan a Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículo 34. Mateo 25, versículo 34 al 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso es lo que el Señor se identifica con aquellos más pequeños del reino de los cielos. Dice el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora el Señor reprende a aquellos que ponen tropiezo para hacer caer a estos pequeños. En estos versículos el Señor comienza a reprender a aquellos que ponen tropiezo para que caigan estos pequeños. Y con esto de tropiezo se refiere a los que se aprovechan de la inmadurez espiritual de estos cristianos y los llevan por el camino del error. Mateo 23, 13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Reprende a todos aquellos que están llevando a estos pequeños inmaduros espiritualmente por el camino del error. Reprende también a los que con su mal comportamiento influyen en sus débiles conciencias para arrastrarlos al pecado. Primera a los Corintios 8. Primera Corintios capítulo 8, versículo 10. Primera Corintios capítulo 8, versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Una persona de mal testimonio ante los miembros de una congregación, ante los cristianos de débil conciencia, es causa de que caiga, y eso es reprobado por Dios. Son tan reprobados que el Señor les dice que es mejor que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y ser echados en el mar. La piedra de molino de asno era una piedra redonda como una rueda con un hoyo en medio, que se ponía un palo en ella para que el asno amarrado en el extremo del palo, caminando alrededor de una fuente de piedra llena de grano, el asno fuera dando vuelta y esa rueda fuera moliendo el trigo o el grano que ahí se hacía. Esa era una piedra de molino de asno. Eran unas piedras muy pesadas que en algunas culturas paganas se usaban para castigar de muerte a aquellos malhechores que lo merecían.
Pero para los judíos era una muerte muy ignominiosa, era una muerte muy ofensiva, de tal manera que repudiaban ese tipo de castigo. Pero era tal esa situación de repudio que precisamente el Señor les da a entender que era preferible sufrir esa muerte denigrante que servir de tropiezo a uno de sus pequeños hijos y sufrir el castigo del infierno. Les dice, es preferible que ustedes sufran ese tipo de muerte a que hagan caer a uno de los más pequeños del reino de los cielos. Versículo 7. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El mundo causa tropiezos en los hijos de Dios. Las sutilezas con que Satanás y el mundo engañan a los hombres son disfrazadas por Satanás de tal manera que las hacen ver como cosas inocentes y sin consecuencias. Esos son los tropiezos del mundo. Satanás se aprovecha de la debilidad en algunos cristianos que han descuidado su crecimiento espiritual y entonces los engaña para que se aparten del camino correcto. El apóstol Pablo nos provee de estos engaños que vienen como resultado de descuidar nuestra vida cristiana y nos habla de aquellos que han sido seducidos por sus concupiscencias. Estos son los engaños del mundo. Vayan a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17, y dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tengáis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos son los tropiezos que el mundo causa en los hijos de Dios. Son los tropiezos que Satanás hace ver disfrazados de entretenimientos, de cosas que van a estar apartando a aquellos débiles en la fe del camino correcto, del camino del Señor. Dice además el Señor que es necesario que vengan tropiezos. ¿Y por qué es necesario que vengan tropiezos? Porque el Señor así lo tiene determinado con el fin de que se manifieste dentro del reino de los cielos, dentro de la iglesia, quienes son fieles y quienes no lo son. Por eso el Señor en su santísima sabiduría ha determinado poner esa clase de tropiezos para que se manifieste quiénes son los fieles y quiénes no lo son. Primera de Corintios 11. Primera a los Corintios 11. Primera a los Corintios 11, versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario, dice el apóstol Pablo, es necesario que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes mismos quiénes son aquellos aprobados. Daniel capítulo 11, versículo 35. Daniel capítulo 11, 35 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Primera de Juan 2:19, que ya lo leímos cuando vimos la confesión, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En este versículo del capítulo 18 que estamos considerando de Mateo, el Señor nos habla de dos ayes. Ay del mundo, dice, por los tropiezos. Dice, ese significado del ay es un significado
de reprensión de Dios hacia aquellos que cometen algo en contra de Él. Es un significado muy doloroso que ninguno de nosotros quisiéramos escuchar de parte de Dios. El primer ay que menciona aquí condena al mundo, como ya lo hemos visto. El segundo ay condena a hombres específicos, por eso dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ay del mundo por los tropiezos. Y ya vimos cuáles son los tropiezos que el mundo y Satanás ponen en los hombres. Dice, pero hay de los hombres en específico, por medio de los cuales vienen los tropiezos. Estos hombres que causan tropiezo en aquellos pequeños cristianos, en aquellos humildes cristianos, son aquellos el cual llamará Dios a cuenta para castigarlos por los malvados actos que cometen al hacer tropezar a sus santos. No es cosa sencilla el que alguien pueda dar un mal testimonio, porque Dios tiene determinado castigar a todos aquellos por medio de los cuales causan tropiezo a sus pequeños hijos del reino de los cielos. Dice el Salmo 116:15, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios estima la muerte de sus santos espiritualmente hablando y castiga a todos aquellos que causan esa muerte espiritual. Zacarías 2:8 dice, porque el que los toca a la niña de sus ojos. Por eso Cristo se identifica con ellos en el versículo que vimos, versículo 5, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí está hablando de manera positiva, pero también habla de manera negativa en Zacarías 2:8 cuando dice el que los toca a la niña de sus ojos. Versículos 8 y 9 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. El contenido de estos 2 versículos son prevenciones incluso para nosotros mismos. Debemos de tomarlo como prevenciones para nosotros mismos. El Señor dice, por tanto, es decir, por todo esto que les acabo de decir, por esto que ya escucharon que les dije acerca de la humildad de los pequeños, acerca de que me identifico con ellos, acerca de que hay de aquellos que los hagan tropezar, por esa razón yo les digo que tienen que ser humildes como niños para recibir el reino de los cielos. Dice, por eso es preferible que se desprendan de las cosas carnales que los atrapan y los apartan del camino. Es la reprensión que hace el Señor para nosotros. Es preferible que se desprendan de las cosas carnales que los atrapan y que los apartan del camino, que perderse junto con su carnalidad en el fuego del infierno. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Preferible que te cortes tu pie, tu mano, tu ojo, lo saques, que teniendo 2 manos estar echado en el fuego eterno. Y a eso se refiere el Señor. Y en cualquiera de todos estos casos, el Señor dice, es preferible que tomemos una decisión drástica y que nos arranquemos, nos despojemos de todo aquello que nos induzca a pecar y abandonar nuestros deberes hacia Dios. Es preferible hacer esto que ser echados en el fuego eterno junto con todos nuestros placeres mundanos. Aquí el Señor no nos está enseñando acerca de la mutilación de un brazo. Dice versículo 10. Versículo 10 dice, así que tengan mucho cuidado, les dice el Señor a sus discípulos, de menospreciar a cualquiera que ha entregado su vida a mí y que ustedes lo tengan por pequeño, por insignificante, por no digno de su compañía y atención, porque sus ángeles, esos seres espirituales enviados para servir a los herederos de la salvación, de que nos habla Hebreos 1:14, ven siempre el rostro del Padre
esperando instrucciones para socorrer y defender a estos santos pequeños. Esto es lo que significa el versículo 10, dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hasta esta parte del discurso, Jesús les ha dado una introducción a sus discípulos que les servirá como referencia para el entendimiento de la parábola que a continuación les va a contar. Dice en este versículo 10, cuando nos habla acerca de que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, significa que aquellos ángeles que se refiere en el capítulo 1, versículo 14 de Hebreos, que son ministradores para ayuda de los santos, dice que siempre están viendo el rostro del Señor, esperando una instrucción del Señor para obrar en favor de aquellos pequeñitos en el reino de los cielos. Eso es lo que significa que están viendo siempre el rostro del Señor. Vamos entonces en esta introducción, que apenas es la introducción antes de entrar a la parábola, vamos a ver 6 puntos principales que nos trae esta enseñanza, que es la cual nosotros debemos de apropiarnos esta enseñanza. El punto número 1 nos enseña la pretensión vanidosa de los discípulos. Dice el versículo número 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Son 6 los puntos principales que nos enseña esta introducción. El punto número 1 es este. El punto número 2 nos enseña la respuesta de Jesús ante esta pregunta y que se trata del valor primordial que tienen ante Dios los más humildes hijos del reino. Versículo 3 y 4, dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. La tercera enseñanza que nos da aquí el Señor es la identificación que Él se hace, el propio Cristo, con los pequeños y el valor que estos pequeños tienen en el reino de los cielos. Versículo 5 dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La cuarta enseñanza que nos da es la condenación que recibe todo aquel que pone tropiezo a estos pequeños. Versículo 6, y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La quinta enseñanza que el Señor nos da es el consejo que les da y nos da para evitar ser piedra de tropiezo y caer en condenación. Y esto lo vemos en los versículos 8 y 9, cuando nos habla acerca de que es mejor cortarnos la mano, cortarnos el pie o sacarnos el ojo que caer en la condenación eterna. Y la sexta enseñanza que el Señor nos deja en esta introducción es la orden a sus discípulos de no menospreciar a los niños del reino. Versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Una vez que el Señor les ha introducido en este tema tan importante, les ha dado cada uno de los pasos para poder ellos considerar su entrada en el reino de los cielos y considerar a aquellos pequeños del reino de los cielos, ahora Jesús va a culminar esta enseñanza con la exposición de la parábola. Dice el versículo 11 al 14 y vamos a entrar ya a esta pequeña parábola, pero que es grande en enseñanza. Dice el versículo 11 al 14, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Al igual que en las parábolas anteriores, el Señor utiliza la imagen de un pastor
una vida, una imagen campestre cotidiana con el cual sus oyentes estaban familiarizados, la imagen de un pastor de ovejas. Un pastor estaba a cargo de un rebaño y era el responsable de cada una de las ovejas. Es por eso que en este relato, el pastor, al contar las ovejas y darse cuenta de que le faltaba una sola, deja el resto y va a buscar a la oveja perdida. No nos dice la parábola dónde deja las ovejas, pero seguramente el pastor era un pastor prudente que va y deja las ovejas en un redil. Si es capaz de ir a buscar una sola oveja perdida, pues es un pastor prudente que deja bien protegidas las ovejas. No es el tema a tratar, por eso no se relaciona en esto, pero tuvo que haber sido un pastor responsable, un pastor prudente al haber tomado la decisión de ir a buscar una sola de sus ovejas. Ahora, esta acción que toma este pastor no se trataba de algo extraordinario, no era algo fuera de lo común. Por el contrario, se trataba de un acto de responsabilidad que todo pastor debía de llevar a cabo. Una oveja perdida era una presa muy fácil de ser destrozada por la cantidad de depredadores que había en los montes. Dice que va a los montes y busca la oveja. Entonces había muchos depredadores en esas épocas, en aquellos lugares. Había manadas de hienas, había manadas de chacales, de lobos, buitres, todo ese tipo de depredadores existían y era muy peligroso dejar una oveja sola. Los peligros para esta oveja, entonces iban desde ser devoradas por las fieras hasta caer en un risco, quebrarse una pata o incluso morir de hambre, morir de sed. Así que esta oveja fuera del carril, fuera de la protección, perdón hermanos, fuera de la protección del pastor y del redil, de las demás ovejas, era una presa fácil de morir. ¿Y por qué les digo del redil y de las demás ovejas? Porque una oveja cuando se veía sola, sin el otro rebaño, regularmente se echaban y no seguían a nadie más cuando no veían a su rebaño. Era muy importante la protección de las mismas ovejas y como lo vamos a ver a continuación en la aplicación para nosotros, la importancia que es el rebaño, el grupo de ovejas para cualquier oveja. Así que este pastor, como pastor responsable, va a buscarla, la encuentra y dice que regresa gozoso con ella. Al oír esta parábola, los discípulos seguramente no necesitaron de ninguna explicación. Era muy sencillo entender que Jesús estaba refiriendo a ellos como los pastores responsables de cuidar a las ovejas. Ellos ya estaban familiarizados de cierta manera con las parábolas del Señor y esta parábola, después de que el Señor les habla acerca de la humildad y del cuidado que deben de tener sobre los más pequeños del reino de los cielos, seguramente los apóstoles, los discípulos, no tuvieron ningún problema para entender que se refería a que ellos tenían de ser los responsables de cuidar de las ovejas. Sabían que ninguna de ellas debería de ser menospreciada, sino hasta la más pequeña debía ser considerada por ellos como la más grande en todo caso en el reino de los cielos. Tenían que buscarla, tenían que encontrar aquella oveja aun cuando ellos la consideraran menospreciable. El Señor les dice que tienen que cumplir, dice en el versículo 14, cuál era la razón por la cual tenían que buscar aquella oveja. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ellos tenían que cumplir, ellos entienden la parábola para ellos mismos, aplicársela para ellos mismos como los pastores responsables de cuidar de cada una de las ovejas. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que está en los cielos, que no se pierda ni uno de esos pequeños. Así que ellos eran responsables de cuidar a cada una de esas ovejas. La Escritura nos dice que es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios
no debe ser ignorada. Dios desprecia y dará su castigo a todos aquellos a quienes se les ha encargado el cuidado de sus ovejas pequeñas, de sus hijos más vulnerables espiritualmente hablando. Y de hecho en el libro del profeta Ezequiel, el Señor nos habla acerca de esos malos pastores a los cuales el Señor nos hace referencia sobre su irresponsabilidad de cuidar a las ovejas. Ezequiel capítulo 34 dice así: Hijo de hombre, capítulo 34, versículo 2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pasto, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Amados hermanos, nosotros todos hemos sido llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Primera de Pedro 2:9. Así que todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Es en base a este llamado que esta parábola nos enseña tres cosas. Número uno, seamos humildes. Debemos despojarnos de toda pretensión y vanidad, creyendo que por nuestro conocimiento o por nuestra posición, ya sea fuera o en la iglesia, somos mejores o más merecedores que otros. Eso no debe de ser. Tenemos que despojarnos de nuestra humildad. Número dos, debemos cuidarnos de no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos débiles en la fe, y debemos de demostrarles nuestro amor y nuestra compasión. Esa es la enseñanza número 2. Y número 3, debemos preocuparnos por aquellos hermanos que en algún momento pudieran estarse alejando o se hayan alejado del redil. Quizá en alguna iglesia de los que estén viendo este video, lo vayan a ver por internet, se encuentra algún hermano que se ha extraviado por cualquier razón. Búsquenlo, sean misericordiosos con él, curen aquella herida que haya sufrido si es que sufrió una herida. Esfuércense por rescatarlo de las fauces del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Acérquenlo nuevamente al redil con cuerdas de amor. Tomen en cuenta que ningún hermano puede sobrevivir fuera de la protección de la iglesia, porque el pecado lo va a consumir. O quizá usted, hermano que nos escucha, es de aquellas ovejas que se ha extraviado por causa de algún tropiezo. Perdone la ofensa y regrese amoroso a los brazos de Cristo si es que tuvo una ofensa. Puede ser que también usted mismo no se da cuenta de que se está alejando del redil, porque está siendo seducido, atraído por los placeres y las distracciones de este mundo.
Tenga cuidado, hermanos, si usted es de esa persona. Esta es una señal de alarma que se está perdiendo entre los montes donde abundan las fieras y los peligros para su alma. Y usted, amigo, si usted no es aún una oveja de Cristo, no espere más. Usted está muy desamparado fuera del redil de Cristo. Usted no tiene ese gran pastor que lo proteja. Está caminando por sendas oscuras que lo llevarán a la destrucción de su alma. Y la única manera que tiene de ser rescatado de esa oscuridad y ser trasladado a un lugar de luz y de protección es entregando su corazón a Cristo. Venga a Cristo. Deje su vida de pecado. Esa no es una vida. Cristo es el que da la verdadera vida y la da en abundancia. No cierre su corazón. Hoy es el día de la salvación. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, qué importante es, Señor, que nosotros podamos estar exponiéndonos a tu palabra. Hay tantas cosas en las cuales nosotros desconocemos y aún hay cosas que aún cuando conozcamos, la costumbre, la falta de comunión contigo nos hace olvidarlas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad, despojarnos de toda vanidad. Ayúdanos también a cuidar a aquellos hermanos débiles en la fe, aquellos que tú has dicho que son los que heredarán la grandeza del reino de los cielos. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo, de mostrarles que realmente tú has cambiado nuestro corazón y darles el amor, aquel amor que tú has depositado en nosotros como hijos tuyos. Ayúdanos también, Señor, a preocuparnos por aquellos hermanos que en algún momento pudieran haberse apartado o estar en riesgo de apartarse del redil, de la protección del buen pastor. Que seamos amorosos, misericordiosos. No permitas que seamos apáticos y que digamos, no nos interesa porque nosotros somos de las 99 ovejas que están cubiertas. Allá ella que se pierda en el monte, en las fauces del león rugiente. Danos, Señor, un reconocimiento de nuestra necesidad de ti. Y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea como una manera de glorificarte a ti, porque tú has depositado en nuestro corazón ese deseo de hacerlo, Señor. Te damos las gracias también, Señor, por aquellos que pudieran escuchar este mensaje, que aún no han reconocido a nuestro Señor como el Señor de sus vidas, que obres en ellos, que toques su corazón, que envíes ángeles que les prediquen el Evangelio y que puedan iluminarse en sus corazones la maravillosa gracia de la salvación. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.